Iglesia de Cristo, reanima tu amor y espera. Amén, hermanos, Dios les bendiga. Estamos presentando a ustedes un estudio panorámico de Apocalipsis. Este día vamos a hablar de las 7 trompetas del Apocalipsis. ¿Y de qué vamos a estar hablando hoy? De las 7 trompetas. Hoy vamos a hablar acerca de la descripción, de qué tratan las trompetas. No vamos a estudiar ya los toques de las trompetas, sino que todavía vamos a esperar por lo menos un momento más. Amén, hermanos. Así que, como les decía antes, este es un estudio panorámico de Apocalipsis, pero que nos permite poder estar despacio, hermanos, en este libro, porque no vamos a ir a la rápida, sino que vamos a ir, hermano, a la manera de la paciencia del Señor, para poder, hermano, recibir esa palabra con gozo, con alegría, y de esa manera la palabra pues pueda nutrirnos espiritualmente, sabiendo que la palabra de Dios es viva y eficaz y que es el alimento, es el pan que nosotros necesitamos, pero que también es lumbrera para nuestro camino, para nuestro caminar cristiano, para nuestro caminar en la fe. Hermanos, y la palabra del Señor nos habla de las 7 trompetas. Fíjese que, hermano, nos aparece las primeras trompetas, fíjese bien, las primeras 6 trompetas. Es necesario deducir de qué se tratan estas cosas o de qué trata lo que vamos nosotros a enseñar. Y fíjese que en las primeras 6 trompetas se cumplen antes de los eventos del sexto sello. Es necesario entender que esto se va cumpliendo antes y lo vamos a ir explicando poco a poco y no después, ya que se cumplen durante la existencia de la tierra. En definitiva, hermanos, la tierra permanece durante el tiempo de el cumplimiento de las profecías de las primeras 6 trompetas. Y es por esto la importancia de entender, hermano, los eventos que aparecen en el sexto sello, que ya lo pudimos ver. Si usted no escuchó el sexto sello, pues puede aquí, ¿verdad? Mismo revisarlo, el contenido y mirar qué es lo que la Biblia ahí nos enseña, lo que la Biblia ahí nos dice. Los toques de las trompetas se cumplen, hermano, cuando la tierra todavía existe, cuando la tierra todavía está en firme, todavía. Y las profecías se van cumpliendo, por lo menos las primeras 6 trompetas. En la séptima trompeta, al sonar la séptima trompeta, se anuncia la consumación del misterio de Dios. Cuando se suena la séptima trompeta, cuando estudiemos esa parte, la Biblia nos dice que ahí Dios anuncia la consumación del misterio. Mire lo que dice en Apocalipsis capítulo 10 y el versículo 7. Amén. Apocalipsis capítulo 10 y el versículo 7 nos dice lo siguiente, la palabra de Dios. Amén. Sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Amén. Esto es muy importante para un estudiante de la Biblia y para un estudiante del libro de Apocalipsis. Este texto en sí mismo es muy importante que lo entienda, que lo aprecie, que logre discernirlo, el contenido. Dice la Biblia que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos, los profetas.
¿Y cuál es ese misterio que se consumará? La Escritura nos da también una información muy valiosa e importante. Cuando los 24 ancianos vienen y anuncian lo siguiente en el capítulo 11 y el versículo 18 de Apocalipsis. Vaya conmigo, Apocalipsis capítulo 11 y el versículo 18. Muchas de las veces en nuestro estudio nos vamos a adelantar unos capítulos allá para ir a ver algo o retrocedemos para ver otro porque necesitamos retomar algunos elementos. Apocalipsis capítulo 11 y el versículo 18 dice para nosotros lo siguiente. Amén. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos, los profetas, a los santos, y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Amén. Dice estos 24 ancianos, ha venido, dicen, ha venido el tiempo, porque los 24 ancianos comienzan a hablar en el versículo 17. Amén. 16 dice que los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, dice el versículo 16. Y adoraron a Dios diciendo, te damos gracias, Señor, Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Ahí es donde dice, y se airaron, amén, ahí es donde está el texto que ya leímos. Y dicen los ancianos, ha venido el tiempo, fíjense bien, de destruir a los que destruyen la tierra. Esto constituye una parte muy importante del estudio que nosotros llevamos aquí en la Biblia y que nos va a ayudar mucho para tener una interpretación acertada y clara acerca de las trompetas y estas trompetas que están revelando, al menos en parte, lo que hacen los seres humanos que destruyen la tierra. Y durante este proceso analizaremos cuidadosamente los mensajes que tengamos presente con esta clave interpretativa dejada por el mismo Espíritu Santo que la dejó para nosotros aquí en la Biblia. Entonces se consumará en los días de la voz del séptimo ángel, se consumará el misterio anunciado por Dios a sus santos profetas y llega el tiempo de destruir, como dice el texto, a los que destruyen la tierra. Ahora, en los tiempos, hermanos, antes de la invención humana, bueno, la ciencia hoy ha aumentado mucho. Una prueba de ello es, hermanos, que, por ejemplo, hoy usted está allí en su casa y usted está en un país allá lejos de esta tierra donde nosotros estamos. Pues aquí estamos en Centroamérica, otros hermanos están allá por el sur en Colombia, otros están en el norte, allá por los Estados Unidos, hermanos en distintas partes. La tecnología ha aumentado y nos permite poder llegar y alcanzar tal vez hasta lugares tan lejanos que nosotros ahora no sabemos. El Señor dio la instrucción a su iglesia de ir y predicar el evangelio a toda criatura. También dio la orden de ir por todo el mundo y predicarle el evangelio a toda criatura. Entonces, la misión de que nos dio el Señor de ir por todo el mundo, ahora también podemos ir por este medio, ahí, hermanos, anunciando, ¿verdad?, lo que es el mensaje, anunciando lo que es el mandamiento de Dios, el mandamiento del Señor. ¿Por qué? Porque el Señor es bueno,
porque el Señor es generoso, porque el Señor es misericordioso para con todos nosotros. Fíjese que el sonido de la trompeta, ya lo hemos dicho antes, el sonido de la trompeta antes de la invención de los aparatos electrónicos, el sonido de la trompeta era utilizado, fíjese bien, para transmitir mensajes, tanto para el adiestramiento militar como para las maniobras bélicas, ya sea para levantarse, para vestirse, para comer, para formar a los militares, para presentar las banderas o las estandartes, para marchar, para avanzar, para luchar o también para retirarse, para tocar la retirada. Tocaban la trompeta y decían retírense, retírense. Por medio de la trompeta sonaba la retirada. Entonces la gente se preparaba de esa manera para la batalla. También hay que saber distinguir algunas cosas. En cuanto a la fe se refiere, hermano, quiero decirle a todos ustedes, bueno, a todos los que estamos aprendiendo del Señor a través de su palabra, que el Señor no nos está mandando a luchar contra el diablo, hermano. No nos está mandando a luchar ahí, porque sí tenemos una lucha, pero la Biblia nos dice que es una lucha que no es contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, ¿qué es lo que el Señor nos manda a nosotros? En el libro de Santiago, en la carta de Santiago, amén, en el capítulo 4, la Sagrada Escritura nos dice a nosotros lo siguiente. Amén. Si usted nos acompaña, nos dice el capítulo 4 y el versículo 7 y 8. Dice así, hermanos. Amén. Usted puede leerlo. Usted puede tener su Biblia allí a la mano y leerla también con nosotros. Dice, amén. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Amén. Mire cómo es esta batalla. Dice el Señor, someteos pues a Dios. ¿Qué tiene que hacer la persona para poder lograr salir victorioso? ¿Qué tiene que hacer la persona para salir victorioso al final? Bueno, la Escritura primeramente nos dice que debe someterse a Dios. La persona puede someterse a Dios. Debe someterse a Dios para poder tener la seguridad de que Dios va a pelear esa batalla por usted, de que Dios va a ir delante de usted y que usted, así como el rey David consultaba y le decía, Señor, ¿he de salir a pelear esta batalla? ¿Me vas a dar la victoria o no debo salir? Y el Señor le decía, sal a esta batalla porque yo voy a entregar a todos esos enemigos en tus manos. Y entonces el rey salía y volvía victorioso de la batalla porque Dios ya le había anticipado que le iba a dar la victoria. Amén. Entonces nosotros debemos también, al igual que lo hacían en el pasado los grandes reyes del pasado, hermanos, hoy los grandes cristianos del presente, someterse a Dios. La Biblia dice, someteos pues a Dios. Y luego dice, resistid al diablo. Amén. Resistir. Esta expresión de resistir significa poder, hermano, aguantar, poder soportar. Hay hermanos que de repente se quieren ir, ya no quieren seguir, ya no quieren continuar, o ya consiguieron lo que querían, o ya se sienten aburridos, se sienten hastiados y ya no quieren seguir adelante, ya no quieren avanzar, se sienten desventurados, se sienten solos, se sienten, bueno, saber cómo se sienten y ya no quieren seguir. En la carrera cristiana no hay retroceso,
porque aquel que después de haber puesto la mano en el arado, echa la mirada hacia atrás y se vuelve hacia atrás, Cristo dice, ya no es digno de entrar en el reino de los cielos. Por lo tanto, no va a entrar el que esté en esa condición. No podemos estar mirando hacia atrás. Entonces tenemos que resistir. Y esta resistencia pasa por aguantar, hermano. Por resistir, por soportar, así como las aves, hermanos, logran, hermanos, soportar encima, solo cierran sus ojitos y apuñan sus plumas, hermanos, y aguantan toda la tormenta que se viene encima. Después solo sacuden sus plumas y el agua pues se deslizó ya por su cuerpo, lograron resistir. La Biblia nos dice a nosotros, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Es decir, el diablo va a decir, es de más, a este le estoy pegando, le estoy dando y no puedo traspasarlo, no puedo. ¿Por qué? Porque hay una armadura que lo guarda, porque hay una mano que lo protege, como dice el capítulo 10 del libro de Juan, donde el Señor dice, el que está en mi mano, nadie lo arrebatará y no perecerán jamás. Y nadie los podrá arrebatar de mi mano, dice el Señor. Entonces nos damos cuenta de esta gran bendición. Aparte de esto, porque la Biblia dice que resistiendo el diablo huirá. ¿Por qué? Porque la batalla no es nuestra. La batalla es de nuestro Señor. La batalla es de nuestro Dios. La batalla no es nuestra en sí. La batalla es del Señor, pero nosotros somos soldados del Señor. Y nosotros ahí vamos peleando y vamos, hermanos, adelante. Y la Escritura nos dice, por ejemplo, en el libro de Esdras, capítulo 8, allá, y el versículo 22, dice el libro de Esdras, amén, 8:22, porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiesen del enemigo en el camino, porque nosotros mismos habíamos hablado al rey diciendo que la mano de nuestro Dios es poderosa para con todos los que le buscan, mas su poder y su furor contra todos los que le abandonan. No, es que aquí se trata de algo fuerte, hermano. La Biblia dice que la mano del Señor es poderosa para ir como un poderoso gigante, venciendo y para vencer, abriendo caminos donde no hay sendas. El Señor va adelante de nosotros, pero la Biblia dice que si bien la mano de Dios es poderosa para bendecirnos, para protegernos, para irnos haciendo espacio, también dice que su poder y su furor es contra todos los que le abandonan. Es decir, que si usted abandona la batalla, si usted abandona a Dios, entonces Dios lo va a abandonar a usted. Y es aquí donde entra también, para nosotros, aparte de esto que dice Esdras, amén, entra lo que dice aquí Santiago en el capítulo 4 y el siguiente versículo, que es el versículo 8. Santiago 4:8 nos dice a nosotros, amén, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Amén. Mire, ahí el Señor nos dice, mire, el de doble ánimo, el que se hace mundano y cristiano y el que está así, el que va y viene, el que no está quieto. El Señor dice ahí, hermano, los de doble ánimo, limpien sus corazones. El que está, purifíquese bien y límpiese y véngase y sacúdase y siga adelante. La Biblia dice, acercaos pues a Dios y Dios se acercará a vosotros. Si la persona pues se aparta de Dios y se aleja de Dios, Dios no va a pelear la batalla por usted. Y aquí es donde pues la Biblia nos dice y nos enseña a nosotros que debemos prepararnos y de estar preparados para esa batalla. En la carta de Corintios, fíjese que ahí nos dice la Biblia en Corintios 14, si usted va ahí conmigo a la primera de Corintios capítulo 14, y el versículo 8, la Escritura nos habla de la manera siguiente. Dice, y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla?
si diera sonido incierto, es decir, no supieran ni qué es lo que está, qué tipo de toque es, porque el cristiano debe saber entender las señales, debe también saber entender estas cosas, y dice, ¿quién se prepararía para la batalla? Pues diera un sonido incierto la trompeta. Entonces nosotros debemos estar atentos a esto y saber que la batalla viene y que la batalla es de nuestro Señor y que Él tendrá cuidado de nosotros. De tal manera, como dice el libro de Romanos 14, que si nosotros morimos, somos del Señor. Y si logramos vivir, pues vivimos para Dios. Porque dijo Pablo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces, con esto en mente, también miramos lo que nos dice el libro de Nehemías, amén, en el capítulo 4 y el versículo 20. Si usted va a la Biblia conmigo, están los libros de los reyes, las crónicas de los reyes, luego aparece el libro de Esdras y luego está Nehemías. Nehemías, Esther, Job, está antes del libro de Esther, está el libro de Nehemías. Y en este libro de Nehemías, amén, en el capítulo 4 y lo que es el versículo 20, dice la palabra del Señor así: en el lugar donde oyereis el sonido de la trompeta, reunidos allí con nosotros, nuestro Dios peleará por nosotros. Mire cómo dice. Amén, hermano. Mire qué victoria más hermosa. Dice la palabra, mire, dice, en lugar donde oyereis el sonido de la trompeta, reunidos allí con nosotros, nuestro Dios peleará. Nuestro Dios peleará por nosotros. Amén. Es que la batalla, por esta causa, hermano, es por esa causa, vuelvo y repito, hermano, por esto es muy importante. Yo he escuchado, lamentablemente, a veces he escuchado a personas de algunos grupos religiosos que comienzan, hermano, ahí a reprender a diestra y a siniestra, así como hacían aquellos en el tiempo del apóstol Pablo, allá por el libro de Hechos capítulo 19. Unos hijos de un tal Esceva, que eran exorcistas ambulantes y que andaban ahí sacando demonios de la gente. Y llegaron a donde estaba un espíritu malo y le dijeron: en el nombre de Jesús, el que predica Pablo, te expulsamos, te echamos fuera. Y así dicen algunos ahora, amén, que andan por ahí, dice, te echamos fuera en el nombre de Jesús. Y comienzan ahí, hermano, a luchar y a pelear y a hacer cosas, ¿no? Mire, hermano, dice la Biblia que aquel espíritu malo que estaba en aquel hombre, dice el libro de los Hechos, capítulo 19, que aquel espíritu se volvió hacia estos 7 varones y les dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y abalanzándose sobre ellos, hermano, los destrozó, los desmenuzó, hermano, les desgarró las ropas y hasta la piel, y se fueron huyendo desnudos porque los amedrentó ese espíritu que estaba poseyendo a un hombre. Y esto no me lo estoy inventando yo, hermano. Lo dice allí la palabra del Señor. Y es por esto que el Señor le aconseja a la iglesia en Santiago 4:7. Dice: primero someteos a Dios. Estos hombres que andaban como exorcistas ambulantes, hermano, no estaban sometidos a Dios. No estaban como sometidos, no eran creyentes en Cristo ni siquiera. Bueno, eso es lo que logramos percibir. Y la Biblia dice: no, someteos pues a Dios. Y luego que esté sometido a Dios, resistid al diablo, aguantad. Y el diablo huirá de vosotros. Entonces, por esta razón, y porque, como dice Nehemías 4:20, el Señor es el que pelea la batalla. Nosotros solo aguantamos, nosotros solo estamos ahí aguantando. El que está peleando es el Señor. El que está peleando es Dios. El que lleva la espada del Espíritu, el que lleva el poder, el que lleva todo, es el Señor, el que va peleando.
Por lo tanto, hermanos, cuando analicemos esto, y más adelante vamos a hablar de eso, de los toques de las trompetas, vamos a saber y debemos saber que es nuestro Dios el que pelea las batallas y que es nuestro Dios el que va a pagar, el que va a dar la retribución a los que destruyen la tierra, como dice la Escritura, como dice la palabra del Señor. Amén. Hermano, la Escritura nos declara a nosotros esto. Ahora, las 7 trompetas del Apocalipsis se prestan perfectamente para, razonamos, o sea, creemos nosotros esto, para transmitir lo que son profecías divinas a la humanidad. Esto, pues decimos, la trompeta emite un sonido de gran volumen, audible para todo el globo terráqueo, siendo, hermano, muy afinadas. Sus notas podrían darnos a nosotros ese sonido, ese trompeteo que advierte grandes peligros para la tierra y para sus habitantes, debiendo todos nosotros los seres humanos prestar oído a las advertencias, preparándonos intelectualmente, psicológicamente, moralmente, espiritualmente, para la inevitable ejecución de las órdenes de juicio de parte de Dios. Porque la hora del designio sobre este mundo viene. Se le está anunciando desde hace tiempo. Mire, el día del fin del mundo viene. Se acerca el fin. Preparémonos. Estemos preparados para el Señor. Estemos listos para esto. Pero la gente de repente duda y dice, yo creo que no va a haber fin del mundo. Quizás yo me voy a morir antes, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Y pensando de esa manera, no se prepara. Entonces la Biblia nos advierte que hay que estar preparados. Nosotros tenemos que estar preparados, hermano. Preparados intelectualmente, es decir, con nuestro intelecto, con nuestra inteligencia, con nuestro conocimiento de las cosas de Dios. Por eso Cristo le decía a sus discípulos, miren, dice, yo se los he avisado antes, yo se los he dicho antes estas cosas, para que cuando ustedes vean esto que está pasando, recuerden lo que yo ya les he dicho. El Señor nos advierte, pero eso es para los que adquieren el conocimiento de Dios, los que son enriquecidos con toda inteligencia espiritual. Dice la Biblia en la carta, amén, si usted mira la carta de los Efesios, vamos a ir hasta allá en el Nuevo Testamento, la Biblia nos dice a nosotros, amén, dice la palabra del Señor en el capítulo 1 de Efesios. Dice así, hermanos, amén. En el versículo 8 en adelante, Efesios 1:8 en adelante, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Amén. Entonces Dios va, hermano, dándonos esa preparación, esa sabiduría, esa inteligencia espiritual. ¿Para qué? Para que las personas vayan entendiendo cuál es la dispensación del cumplimiento de los tiempos de Dios. Y que se van cumpliendo, hermano. Conforme al propósito, dice la Biblia, del que hace todas las cosas posibles según el designio de su voluntad, nos dice ahí la Escritura. Entonces Dios nos ha dado a nosotros todas estas cosas, hermano, y nos ha dado, ¿verdad?, sus bendiciones para que nosotros podamos abundar también, hermano, en toda esa inteligencia espiritual que Él nos da. Ahora,
debemos de estar preparados no solamente con el intelecto, tenemos que estar preparados, hermano, también psicológicamente, saber entender las cosas. Hermano, ¿por qué digo que psicológicamente? Porque cuando, por ejemplo, a uno que está allí, hermanos, como cristiano, y de repente le dan, por ejemplo, un diagnóstico malo de una enfermedad y le dicen a usted, mire, usted tiene una enfermedad de cáncer que se va a morir, hermano, si no está preparado psicológicamente, sus ánimos se vienen hasta abajo y su fe se viene también, se decae, se decanta de una manera que usted incluso hasta puede dejar de confiar en Dios y decir usted, si yo soy hija de Dios, si yo soy hijo de Dios, ¿y por qué Dios me permite esto que me está pasando y que me están diagnosticando ahí y que me están diciendo que me voy a morir y yo no quiero morirme todavía, etcétera? Mire, primero cálmese. Psicológicamente tenemos que estar preparados. Espiritualmente tenemos que estar listos. ¿Por qué? Porque mire, primero, 9:27 de Hebreos dice que ya está establecido para los hombres que nos hemos de morir una sola vez y que después de eso viene el juicio de Dios. Número 1. Número 2, debemos de estar conscientes que nuestro cuerpo no siempre va a poder sostenernos. Va a llegar un momento en que nuestro cuerpo ya no va a poder resistir más porque nosotros tenemos que entregarnos y dejar el cuerpo atrás para seguir avanzando conforme al propósito de Dios. Pero también debemos tener la confianza en que Dios, que conoce todas las cosas, Él sabe qué es lo que mejor nos conviene a nosotros. Si que lo que nos conviene es que nos muramos ya o que sigamos viviendo. El apóstol Pablo decía, ciertamente decía, estoy puesto en estrecho, porque no sé qué escoger, porque el estar presente en el cuerpo es de bendición para la iglesia, pero el estar ausente del cuerpo significa para mí estar presente al Señor y habiendo dejado atrás todas las cosas, habiendo dejado de sufrir. Así que estoy puesto en estrecho porque no sé qué escoger. Pues para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces nosotros debemos de entender, hermano, esto. Debemos de entender, de apreciar y por eso tenemos que estar preparados. Porque la batalla está también en nuestro interior, la batalla está en nosotros y tenemos que mantenernos también siempre firmes. Recordemos al rey Ezequías, cuando el rey Ezequías fue notificado, cuando tenía la enfermedad en sus pies, en sus rodillas, hermano, y que le fue notificado diciendo, ciertamente ordena tu testamento, ordena tu casa, porque ciertamente de esta enfermedad no te levantarás, sino que de esta enfermedad tú morirás. Y entonces él solo clama a Dios y le dice, Señor, acuérdate de mí, que con integridad de corazón te he servido desde que era un niño. Y entonces lloró en la presencia del Señor. Y el Señor, que es misericordioso, le dijo a Isaías, vuelve a Ezequías y dile, yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas, por lo cual yo añado a tus días 15 años más de vida. Y le fueron añadidas 15 años más de vida a él. O sea, Dios, si le quiere dar vida a usted, Dios le va a dar vida. Pero si Dios quiere que usted ya esté presente con Él allá, Dios se lo va a llevar también a usted, o me va a llevar a mí, o nos va a llevar. Pero el Señor toma la decisión y la decisión que Él tome es lo mejor que nos conviene a nosotros. Así que usted deje de estar pensando en eso. Amén. Porque ya sea que estemos vivos o que no estemos vivos, vamos para el Señor y estamos con el Señor. Así que no tiene que estarse preocupando por eso. Y eso era muy importante en la batalla, saber que podía una persona ir a la batalla y morir. La persona debía estar consciente, si yo muero,
en la batalla por nuestro Dios, morimos en la batalla y vamos hacia adelante. El problema es abandonar la batalla y apartarnos de Dios, alejarnos de Dios. Eso no lo podemos hacer. Así que debemos de tener en cuenta nosotros esto para estar, hermano, muy atentos a las órdenes de los designios celestiales. Las 7 trompetas, al fijarnos, hermano, en su contenido, fíjese que las primeras 4 trompetas tienen que ver con el universo material, con las cosas que nos rodea aquí en la tierra. Mire lo que dice la Biblia. Amén. Bueno, vamos, no lo que dice ahorita el texto en sí mismo, sino que vamos a ver algo. Solo le voy a mencionar los textos y después usted, cuando ya los estudiemos, pues los vamos a profundizar un poco. Por ejemplo, la primera trompeta, hermanos, la primera trompeta tiene que ver con la tierra habitable. En el capítulo 8 y versículo 7 de Apocalipsis, tiene que ver con la tierra habitable, es decir, la tierra donde están los seres humanos habitando. La segunda trompeta tiene que ver con el mar, no con tierra firme, no con tierra habitable, sino con el mar. En Apocalipsis capítulo 8, versículos 8 y 9. La tercera trompeta tiene que ver con las aguas dulces que están sobre la tierra. Apocalipsis capítulo 8, versículos 10 y 11. La cuarta trompeta tiene que ver con los cuerpos celestiales. Apocalipsis 8:12 tiene que ver con las estrellas, con los planetas y todo lo que existe en los cuerpos celestiales, los cuerpos celestes. Amén. Y las trompetas 5, las 6 y las 7 anuncian ayes. Ayes, hermano, que son como un ay de dolor, dirigidos específicamente a los seres humanos que moran en la tierra, según Apocalipsis 8:13. Y eso lo vamos a estar estudiando ya en detalle, Dios mediante, en nuestra próxima entrega, cuando estudiemos el sonido de la primera trompeta que se toca en nuestro próximo estudio. Amén, hermanos. Muchas gracias. Damos a Dios las gracias, hermanos, por toda esta bendición que ustedes nos han permitido el poder estar y el poder llegar hasta lo íntimo de sus hogares a través de este medio. Iglesia de Cristo, reanima.